El día de hoy vamos a trabajar un tema que forma parte del temario, ¿no? De ciencias sociales, personal social, en nivel primaria, y va a estar a cargo el especialista Maricruz Serrano, quien pues va a trabajar toda esta, digamos, porque en realidad pues tenemos todo, eh, varias culturas en el Perú, eh, desde Caral pues hasta, ¿no? Hasta el Tahuantinsuyo tenemos varias culturas y entonces se va a tratar de hacer como una especie de síntesis, es un recordar, pero que es importante porque sabemos que también viene y también puede venir porque nosotros tenemos un temario extenso y tenemos que analizar cada punto. Eso es lo que hacemos en MS Formación y Consultoría Integral. Nosotros abordamos todo el temario. Muy bien, entonces, sin más, voy a dar la bienvenida a nuestra formadora Maricruz Serrano, que ya está en sala. Maricruz, tu saludo a la sala y bueno, ya podemos empezar. Buenas noches, muchas gracias Maribel, estimados docentes, colegas, buenas noches. Bien, el día de hoy nos toca amplificar, creo yo, nuestro conocimiento y recordar también sobre el área de ciencias sociales. Vamos a repasar un poco de nuestras competencias, de las que podemos compartir todos los días desde el área de personal social y sociales en secundaria. Entonces vamos a hacer como una especie de recuerdo, de renovación de conocimientos, con el fin de fortalecer lo que nos puede venir, pues, ¿no? En el próximo examen que vamos a tomar. A continuación voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Vamos a iniciar con este tema tan extenso que es culturas prehispánicas. Sabemos que desde antes de llegar a los españoles, nosotros tuvimos un gran desarrollo cultural de civilizaciones, desde las más extensas hasta centros pequeños, que tuvieron gran influencia en el desarrollo de nuestra identidad también cultural, ¿no? En todo este proceso de nuestro territorio, lo que abarcó en ese tiempo nuestro territorio, y cómo cada una tuvo una gran influencia también en el desenvolvimiento, el desarrollo como sociedad. Bien. Para hacernos recordar, y dentro de las competencias que tenemos dentro del área son construir interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Hablando netamente de la competencia de construir interpretaciones históricas, recuerden que el objetivo de esto es que el estudiante comprenda los hechos y procesos históricos, analizando cómo ocurrieron, por qué sucedieron, qué consecuencias tuvieron, ¿no? Y cómo impacta de alguna manera en la sociedad actual. Y comprende también solo tres capacidades, que se interpreta críticamente fuentes diversas, donde van a trabajar información donde el estudiante pueda analizar, pueda ver fuentes, citar fuentes, hacer una comparación, ver dónde provienen los textos, las imágenes, que él mismo pueda interpretar y reconocer la intención de estos. Tenemos comprende el tiempo histórico, donde el estudiante va a reconocer cambios y permanencias, causas y consecuencias de cada uno de los hechos históricos que vaya a analizar. Y por último, tenemos a elabora explicaciones sobre procesos históricos. Aquí, sobre todo, buscamos que el estudiante de una manera crítica pueda explicar por qué y cómo ocurrieron los diferentes hechos históricos. Y si queremos traspolar, podemos nosotros citar cómo influyeron en la actualidad. Luego tenemos que gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, que busca que el estudiante de alguna manera comprenda cómo se relaciona el hombre, el ser humano, con el espacio geográfico y el ambiente. Asimismo, promoviendo el cuidado de los recursos naturales, la prevención de los problemas ambientales, ¿no? Buscamos hablar de los problemas ambientales, los tipos de problemas ambientales que hay, los problemas sociales que pueden existir al interior del país, y también busca formas de cómo ser responsables, ¿no? Responsables con su consumo y del entorno. Tiene también tres capacidades, que son comprender las relaciones entre los elementos naturales y elementos sociales, va a manejar fuentes de información para comprender el espacio geográfico y va a generar acciones para conservar el ambiente local y global, lo que ya hace referencia netamente al complemento de la capacidad de la competencia, que es gestionar responsablemente los recursos, bueno, el espacio y el ambiente. Y por último, tenemos a la competencia de gestionar responsablemente los recursos económicos, que aunque ya cuando lo aplicamos, cuando analizamos, a veces suele ser la competencia que más les cuesta reconocer a los estudiantes, que más les cuesta aplicar, que más les cuesta entender.
¿no? Tenemos aquí que va a buscar de alguna manera que el estudiante tome decisiones económicas responsables, tanto para su vida personal como para la familia y la sociedad. Y va a buscar que comprendan, por ejemplo, que la economía y su uso adecuado de los recursos va a favorecer mucho a la estabilidad financiera del país y tanto también personal. Esta sí tiene solo dos capacidades, que vendría a ser comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y la toma de decisiones económicas y financieras. Entonces, es un conglomerado de competencias que no están tan desligadas, ¿no? Y que se van a trabajar de alguna manera al momento de repasar algunos hechos históricos. Vamos a hablar también de repente del cuidado del ambiente, de las anticivilizaciones o cómo trabajaron los recursos en el espacio muchas culturas antiguas. Y en el tema económico, cómo se empezaron a desarrollar estos procesos económicos a través del trueque, a través del comercio, etcétera. No son competencias delicadas, lo que buscamos es que los estudiantes puedan reconocer cada uno de los aspectos y lo ideal es que al momento también de evaluar podamos analizar la importancia que tienen estos tres tipos de conocimientos en los estudiantes. Bien, como eje importante, debemos reconocer que nosotros no somos ajenos a lo que sucede o a lo que... A la profesora. Buenas noches, profesora María. No somos ajenos a lo que ha pasado en otras partes del mundo, en otros países, como nosotros en lo paralelo nos hemos desarrollado con otras culturas que también ha sido de gran importancia y que también ha sido de gran influencia para nosotros, para nuestro desarrollo. ¿No? Tenemos a las culturas mesoamericanas, que suele verse o establecerse una especie de comparación en este tipo de evaluaciones frente a lo que se desarrolló en Mesoamérica o cómo se desarrolló algunas de las culturas con lo que se desarrolló en el espacio andino, ¿no? Las más principales o las más importantes que podríamos reconocer al momento de hacer esta comparación son los olmecas, las mayas y en este caso los teotihuacanos. ¿Qué debemos reconocer o normalmente qué podemos orientar nuestro conocimiento en esta oportunidad? Es que construyeron, si hablamos de la manera arquitectónica, pirámides, templos y grandes ciudades, ¿ya? Tenían sus centros ceremoniales, pero que estaban de alguna manera alineados a los fenómenos astronómicos. ¿Que teníamos nosotros que coincidía con nuestras creencias? Sí. Y que usaban la piedra y la técnica de ingeniería muy avanzadas, ¿no? Que coincide de alguna manera con algunas de nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Una de las destrezas que tenemos o que presentamos también las culturas antes de la llegada de los españoles es que se desarrollaron muy bien técnicas agrícolas, técnicas, en este caso, de ingeniería, manejo del sistema económico y social de una manera que era organizada, lo que nos ayudó, o lo que se vio afectado también con la llegada de los españoles, pero antes de eso nos ayudó a mantener un equilibrio entre la vida social, ¿no? En aquel tiempo, las personas vivían de manera, sí, se presentaron diferentes dificultades, sí, pero podríamos decir que la vida tenía un orden y cada uno tenía una función dentro de esta sociedad. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿dónde está aquí? Continuamos. Para no extendernos mucho, sabemos que existieron una serie de culturas antes de la llegada de los españoles, ¿no? Siendo los incas la última cultura que fue, pues, no invadida, conquistada por la llegada de los españoles. Teniendo como referente a Caral, que ahora es considerada una de las más antiguas de América, se desarrolló entre el 3000 y al 1500 a.C. en el Valle de Sucre, ¿no? Su economía se basó en la agricultura y en la pesca. Luego tenemos a la más importante en este periodo, que es Chavín, ¿ya? Y fue una de las primeras grandes culturas con la presentación de templos, ¿no? De un estado teocrático. Su principal centro fue Chavín de Huántar y tenía, pues, gran influencia, como les vuelvo a repetir, religiosa. Y tenemos una serie más de culturas preincas. Tenemos a Mochica, que se desarrolló entre los siglos II y el siglo VII después de Cristo, ¿no? Por una cerámica que era sobre todo escultórica, que ya lo hemos visto
en algunas partes del Perú cuando representan estas culturas, construyeron la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, y destaca el señor de Sipay y la señora de Cao. Luego tenemos Paracas, que destaca también por la reconocida de sus textiles, ¿no? Sus textiles coloridos, finos, un gran desarrollo de estos textiles, cómo hacían las preparaciones craneanas también desde pequeños, cómo era el estiramiento del cráneo, o sea, gran conocimiento médico, y cómo se dividieron también en periodos, ¿no? En cavernas y luego en necrópolis, ya cuando la manera también cómo enterraban a sus muertos, ¿no? Las formas en cómo ya la creencia después de la muerte tuvo gran valor. Nazca, en este caso destacamos lo que son las líneas que dibujaron, que nos representa y nos indica que fue una especie de calendario. Estas figuras, cómo se desarrollaron en Ica, y ahora es un gran centro cultural para nosotros de turístico, que la mayoría de población viaja para ver, y aún no sabemos cómo es que a pesar de tantos años y tantas circunstancias aún se mantienen. Y sobre el uso de la cerámica y de los jeroglíficos. Recordando también que ellos utilizaron otras técnicas, que es la que normalmente siempre nos mencionan, que es el hecho de los ojos de agua, los acueductos de agua, reconociendo el suelo, el tipo de suelo que tenían y las necesidades que padecían en ciertos periodos de sequía, que les ayudó mucho a mantener y a desarrollarse en la zona costera. Los Tiahuanaco, que se destacó por su arquitectura monumental, ¿no? Construyeron en este caso la más reconocida, la Portada del Sol, y une pues a los dioses principales, sobre todo tiene a Huiracocha. Los Vicus, que fue desarrollado sobre todo en Piura y sobresalió por su cerámica realista, tuvo una gran actividad sobre todo artesanal, ¿ya? Y luego tenemos también aquí a los incas, pero nos estamos olvidando de un importante que también está en este periodo, que son los chimú. Recuerden muy bien que los chimú tuvieron un gran desarrollo arquitectónico de ciudades importantes, de una ciudad importante, que es Chanchán. Ya no podemos olvidar que este reino centralizado tuvo una función expansionista por en ese tiempo el gobierno de Chimocapac. Entonces, que al final pues terminó siendo sometido por los incas a través, ¿no?, de las formas que ellos tenían de, primero pacífica y luego agresiva, de subordinar a otras culturas que no sean, bueno, que no compartan las costumbres o que no estén bajo del régimen del territorio de los incas, ¿no? Entonces, la obra arquitectónica más importante que tienen es la ciudad de Chanchán, o la ciudad de barro más grande, en este caso, de América. Sí, y luego por último tenemos también a los incas, que tuvo en este tiempo su capital en Cusco, fue una máxima expansión en este tema de los Andes. Podríamos decir que se dividió en 4 suyos, tenía una manera de trabajar muy, una manera de gobierno que se establece a través de Pachacútec, sobre todo al vencer a los chancas en 1438 aproximadamente, y la economía se basaba, ¿no?, en la reciprocidad y la redistribución. Normalmente siempre este tema, la manera de trabajar de los incas, tanto cómo se distribuía la sociedad, la economía, la política, ayuda mucho a conocer cómo estaba organizado en nuestro territorio anteriormente, y son temas que vienen con mayor frecuencia en estas evaluaciones, ¿no? Bien, es importante, señores docentes, que reconozcamos que estas culturas, cada aporte de cada una de ellas ha favorecido mucho la identidad cultural, tanto como país, tanto por cada región, por cada lugar geográfico de nuestro país, para conocer, para entender cómo es que el pasado que se establece antes de la llegada de los españoles nos ayuda mucho a fortalecer ese sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestro país, ¿no? Bien. Ahora, otra de las organizaciones o periodificaciones que se brindan o que se suelen consultar en estas evaluaciones es referencia a la que hace según John Rowe, ¿no?, que propone que sea una periodificación para el Perú antiguo, basada, por ejemplo, en el desarrollo cultural, en las sociedades andinas, y lo va a dividir sobre todo en horizontes e intermedios, siendo los horizontes la época donde hay un gran desarrollo cultural, especialmente
por una en especial, por una cultura o una civilización en especial, y los intermedios son épocas de desarrollo regional, donde van a convivir simultáneamente muchas otras culturas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo va a dividir desde el periodo lítico, desde el poblamiento americano, desde la edad donde todavía eran nómades, se fueron estableciendo en el continente americano, ¿no? Entonces predomina la caza, las actividades, no, bueno, eran nómades, la pesca y recolección, y empiezan con el uso de la piedra tallada, ¿no? Aquí lo reconocemos, por ejemplo, con la ubicación que no solo aquí en el Perú hemos encontrado, de por sí en América es un proceso mucho más antiguo, ¿no? Desde Clovis y Monteverde, pero indica que aquí en el Perú hace aproximadamente los restos más antiguos son encontrados hace 8.000 años antes de Cristo. En el periodo arcaico, luego ya aparece la agricultura, la domesticación ya de las plantas y se forman ya las primeras aldeas, asentamientos, ¿no? Todo ese proceso que vemos a manera global al momento de la evolución del hombre, lo estamos citando aquí, gracias a John Rowe, lo que vendría a ser en el Perú. Bien, aquí comienza, ¿no? El horizonte temprano. El tema horizonte temprano va a unificar culturalmente, por ejemplo, a gran parte de los Andes, destacando las culturas Chavín, Paraca, Los Moche, entre otras, ¿no? Algunas en especial. En el horizonte temprano vamos a hablar de, como les decía, ¿no? Se forman sociedades mucho más complejas, con centros ceremoniales, arte, ¿no? La religión también, trata de compartir gran parte de la región una misma religión, ¿ya? Entonces, en este formativo temprano vamos a tener a Chavín y a Paracas, ¿no? Un proceso de Paracas. En el intermedio temprano vamos a tener, bueno, acá va de alguna manera la influencia en centros regionales, propiamente desde la costa de la Sierra de la Selva, cada uno de estos lugares o regiones va a tener su cierta cultura que va a predominar y que va a influenciar en otras, ¿no? Tenemos a los Mochica, tenemos a los Nazca, ¿no? Que van a tomar un rol importante en este periodo. Ya, luego también están los Recuay. Cuando disminuye la influencia de los Chavín, empiezan a sobresalir las culturas con menor influencia, ¿no? En el horizonte medio tenemos nuevamente, ¿no? Desde que ya hay este desarrollo pequeño, tenemos nuevamente un apogeo de una cultura en especial, ¿no? Acá tenemos el desarrollo de los Wari en los Andes centrales y también de los Tiahuanaco en el altiplano. En el tema del horizonte medio, ya hay una expansión territorial, una administración y unas nuevas técnicas de desarrollo de acuerdo a los recursos donde se presentan, donde se hayan de alguna manera desarrollado. Luego tenemos el intermedio tardío, donde hay una fragmentación ya de señoríos, ¿no? Tenemos los chimú, tenemos los chinchas, los chachapoyas, ubicados en diferentes partes de nuestro territorio. Y también cada uno va a irse fortaleciendo de manera diferenciada. Luego tenemos el horizonte tardío, donde es el último gran desarrollo cultural que vamos a presentar a través de los incas, ¿no? El Tahuantinsuyo, donde alcanza su máximo desarrollo, vamos a tener pues esta red de caminos importantes, el Capacñán, la organización del Ayu, de la Mita, como hablábamos de la redistribución, de la reciprocidad, formas de trabajo que ayudó netamente a la organización y a la mejora de esta cultura, ¿no? Asimismo, podemos reconocer que la manera en cómo se trabajó, se distribuyó el ejército, se distribuyó la sociedad, la política, favoreció también a que se ha consolidado esta gran expansión, tanto en el continente americano, ¿no? Cómo era la gran cantidad de territorio que presentábamos como Tahuantinsuyo y cómo es que esta administración se llevaba de una buena manera. Y cómo también asumían o adherían a la cultura inca, a las otras culturas regionales que se iban presentando. Y cómo a pesar de la sublevación, de que no estuvieron de acuerdo, no quisieron aceptar, tuvieron que hacerla muchos de ellas, ¿no? A la fuerza. Una de las maneras en cómo ellos trabajaban, el adherir o subordinar a otras culturas, era primero a través de la conversión pacífica y luego ya venía lo que vendría a ser el tema ya de la violencia, ¿no?
del castigo, ya optarlos como esclavos o mandarlos a otra parte del Perú para sufrir, como ha pasado aquí, por ejemplo, en la selva. Tenemos en medio de la selva en Lamas una comunidad que habla quechua y que además de ello podemos evidenciar que la vestimenta que tiene es muy parecida a la población típica de la sierra, ¿no? Entonces, es un evento histórico que aquí mucha población, muchas personas lo reconocen y lo valoran, porque mandarlos a la selva en un lugar donde era normalmente desconocido era toda una aventura, ¿no? Y era todo un castigo también. Pero la fortaleza, la resiliencia les ayudaron a superarse y a mantenerse y aún mantener, ¿no? Estas costumbres que prevalecen desde sus orígenes. ¿Ya? Muy bien. No queremos extendernos mucho en el tema de las culturas prehispánicas, porque en realidad es extenso y hablar de una por una de ellas no nos va a dar el tiempo de repente de evaluar las preguntas que vienen sobre el tema. Estimados colegas, así como tips, vamos a analizar, vamos a analizar aquellas preguntas que suelen venir con frecuencia, de los temas que suelen venir con frecuencia, que son las construcciones arquitectónicas, el tema de las ingenierías, del uso de los recursos, de la ubicación geográfica de cada uno de estas culturas. Al finalizar también, nuestra moderadora Maribel les va a compartir el PPT para que puedan tener la información que les pueda facilitar. Sí, tema de años exactos de este tema no va a venir, mayormente vienen en preguntas a través de las casuísticas, algunas respuestas directas, sí, pero a años exactos, duración por duración de cada periodo, no es muy probable, porque si bien es cierto, es importante, sí, pero no mide pues nuestro conocimiento como profesionales. Bien, vamos a iniciar entonces y voy a pedir su participación, que por favor me ayuden a través del chat, que analicemos juntos las respuestas, que podamos sobre todo compartir aquello que puede ser que nos genere un poco de inquietud, ¿ya? Bien, indica aquí, situación número 1. Durante una clase sobre las sociedades prehispánicas de los Andes, entonces vamos a citar aquí, por ejemplo, que tenemos que hablar de las sociedades prehispánicas, justo lo que acabamos de ver, ¿no? En los Andes, una docente busca establecer relaciones comparativas, o sea, queremos comparar entre culturas mesoamericanas, justo lo que conversábamos, culturas mesoamericanas y andinas, ¿no? Para fomentar el pensamiento histórico. Muy bien, lo que buscamos aquí es el pensamiento histórico en sus estudiantes. Decide presentar el caso en el que se compare el desarrollo arquitectónico. Entonces vamos a hablar de la arquitectura extraordinario. O sea, hacemos referencia entonces que lo que buscamos es ese detalle, esa cualidad específica de una cultura prehispánica que asimile con la cultura maya, ¿ya? Con una cultura pre-inca. Por eso me dice, profesora, puede ser los incas, pero acá nos pide pre-inca. ¿Ya? Entonces, una cultura antes que los incas, que también alcanzó un desarrollo similar. ¿Cuál de las siguientes culturas es la más pertinente? Hagamos referencia y recordemos que cuando hablamos de las culturas mesoamericanas, resaltábamos mucho el tema del desarrollo arquitectónico, sí, para el detalle de las ciudades, ya, de la ciudad y del estado, no una organización de la ciudad. Entonces, el objetivo que tenemos aquí es, el eje comparativo es netamente el arquitectónico extraordinario, ese desarrollo que se puede haber presentado, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran ustedes, estimados docentes, que podría ser la respuesta? Utilicemos el chat, por favor. A, B, C. A, B o C, A, B o C. ¿Cuál podría ser la respuesta, estimados docentes? Por el chat. Lo que queremos es buscar, ¿no? ¿Cuál sería la más pertinente?
Y si es posible, regresamos aquí a lo que hemos compartido para poder repasar. Esperemos no se borre. Culturas mesoamericanas, ¿no? Construyeron pirámides y grandes ciudades. Centros ceremoniales estaban alineados con fenómenos astronómicos, usaban piedra y técnica de ingeniería muy avanzadas. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las tres culturas que tenemos podríamos hacer referencia a que es un mayor desarrollo arquitectónico? Chimú, profesor Mauricio. Muy bien. A ver. Chimú, la profesora Marfilia. Muy bien. Vamos a verlo a continuación. ¿Por qué no sería Chavín? A ver, en el caso de Chavín, va a poseer, sí, una arquitectura monumental, ¿no? Que es el templo Chavín de Huántar. Y sí es importante para la época en la que nosotros realizamos la comparación, ¿no? Pero no se centró en que esta sea para un desarrollo de la urbe o de ciudades, ¿no? Sino se descarta porque fue un centro ceremonial y nosotros queremos un desarrollo arquitectónico eh, como los que se desarrolló en Mesoamérica, que era para la urbanización, para la población. Entonces, se descartaría Chavín. En el caso de Tiahuanaco, por ejemplo, si bien es cierto, hay una arquitectura de piedra, lo que tenemos en la Portada del Sol o el Palacio de Calasasaya, el tallado de piedra en realidad es, si bien es cierto, no es una comparación arquitectónica urbanística, ¿no? Sino es más de modelo de organización para identificar los núcleos, ¿no? O para los centros de adoración. Entonces también queda descartado. En cambio, si hablamos, por ejemplo, de Chimú, sabemos que en este espacio, por ejemplo, ellos sí desarrollaron un espacio urbanístico, gran arquitectónico, hicieron una gran expresión de esto a través de qué ciudad, de Chanchán. Entonces, que además de eso es considerada la ciudad de barro más grande, ¿no? Entonces, en la comparación a ello, Chimú sería la respuesta correcta. Muy bien, muchas gracias, profesores, muchas gracias. Seguimos. En la siguiente, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un aspecto del desarrollo económico de la sociedad Tiahuanaco? Estamos entonces en el desarrollo económico. Dice, el desarrollo del comercio como la principal actividad. Aquí docentes que no nos agarren, que no nos sorprendan, que no nos hagan caer en el juego. El desarrollo del comercio como la principal actividad económica, ¿ya? Recordemos siempre dónde se desarrolló Tiahuanaco, en el antiplano, ¿no? Entonces, estamos analizando si era factible la zona para realizar un comercio directo, quizás sí, quizás no, lo vamos a dejar aquí para ir a la siguiente pregunta. Luego dice, el control vertical de los pisos ecológicos para aprovechar los diversos recursos. El control vertical de los pisos ecológicos. Y la C, el desarrollo de tecnología agrícola centrada en el uso de aguas subterráneas. Docentes, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la alternativa aquí en esta pregunta, ¿no? Hablamos de el desarrollo económico de los tiahuanacos. A ver. Recordemos la ubicación donde estaba los tiahuanacos a gran altura y no podían solo vivir de los pocos recursos agrícolas que presentaba, ¿no? Si bien es cierto, también vamos a citar que en ese tiempo había trueques, ¿no? Que conectaban alguna región u otra. No, siento que ustedes, ¿qué opinan, docentes que ya han llevado, han dictado este curso? ¿Era factible el comercio de productos, tanto como los camélidos y los tubérculos que producía solamente esta zona o que se generaba en esta zona? O en todo caso, por ejemplo, ¿no? Lo que sí considero es que
¿Qué alternativa podríamos descartar automáticamente entre la A, la B y la C? Recuerden que en el uso de las aguas subterráneas, la desarrolló especialmente ¿quiénes? Los Nazca, ¿no? ¿Por qué? Por la zona en la que ellos se encontraban. Zona costera y por las veces los ojos de agua que tuvieron que desarrollar para poder abastecerse como población, como cultura. Entonces, docentes, quedo a la espera de su respuesta. ¿Cuál sería la alternativa correcta en la pregunta número 2? B. La B. Muy bien, profesora María, muchas gracias. ¿Nadie más? ¿Algún otro docente? La B, señorita. La B, la profesora Marfila, muy bien. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Hacemos referencia que aquí la respuesta sería la alternativa B, porque al tener esta gran cantidad, por ejemplo, estar ubicados en una gran cantidad de altura y queriendo aprovechar la diversidad que puedan obtener de recursos, se favorece esta técnica de los pisos ecológicos para gran medida poder establecer o poder obtener diferentes tipos de recursos. Y a través de ellos sí ya poder facilitar el comercio, ¿no? Pero acá dice como la principal actividad económica. Y no, sí podríamos reconocer que había trueque, intercambio, sí, pero no es una principal actividad económica. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es la B. Bien, vamos a la pregunta número 3. Profesor, por favor, ayúdenme también ustedes. ¿Cuáles de las alternativas señala una característica del Tahuantinsuyo? Podemos identificar qué es una característica, ¿no? Una característica del Tahuantinsuyo. Bien, vamos a citar aquí. Vamos a dejar el plumón. Creo que no me deja, cambiaremos de color. Ya. Dice, el uso de guerras militares como única forma de conquista. La imposición de un culto monoteísta en las sociedades que conquistaron. La adopción de avances tecnológicos desarrollados por sociedades andinas anteriores. Tenemos aquí estas palabras que pueden generarnos la inquietud, porque podríamos ver que las tres podrían ser una opción interesante, pero hay que ir descartando, ¿no, docentes? ¿Cuáles ustedes consideran en la primera, cuál que podría ser la respuesta entre la A, la B y la C? Solo formularon una manera de, una única forma de conquista a través de las guerras. ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? La C. La C, muy bien, profesora María, muchas gracias. ¿Algún otro docente? La profesora Edith, muy bien. La C. La C, Miss. La C, muy bien. Recuerden, ¿no? Como les comentaba al inicio, el uso de las guerras no fue la única opción. Primero estaba la opción pacífica, donde ellos solicitaban, pedían, ¿no? El hecho de poder formar parte de, pero esto no se iba dando. Y la segunda indica, ¿no? La B, la imposición de un culto monoteísta. Y esto no ha sido así, ¿por qué? Porque los incas tampoco creían en un solo dios, tenían varios dioses también. Lo único que sí pedían al momento de conquistar es que el dios Inti sea el dios supremo para esta nueva sociedad que se incluía y luego las demás de alguna manera se podía respetar. Y la C, la adopción de avances tecnológicos desarrollados por sociedades andinas. Y esto sí es cierto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Las terrazas agrícolas que hubo en este tiempo, ellos lo perfeccionaron y lo adoptaron de los Wari. Tenemos que también el sistema de equipos y la red de caminos de los Capagñán, que habían, también en un inicio fueron de los Wari, que ellos los fueron perfeccionando y expandiendo. Y también, por ejemplo, todo lo que ellos sabían de orfebrería, de metalurgia, de estas épocas, lo resaltan de quiénes, de los Chimú. Bien, listo. Entonces, estamos bien, docentes. Creo que esta parte sí quedó un poco más sencilla. Situación número 4 o pregunta número 4. Indica lo siguiente. Durante el desarrollo de una unidad sobre las civilizaciones en el territorio andino, una docente desea que sus estudiantes comprendan cómo surgieron las primeras formas de organización social compleja.
¿Qué pide la docente? Una unidad sobre primeras civilizaciones en el territorio andino y quiere que comprendan cómo surgieron las primeras formas de organización social compleja. Sobre todo aquí quiero resaltar, mi plumón no me deja, que lo que pide es social, ¿ya? Para ello plantea un análisis sobre el origen de las ciudades en contextos prehispánicos. Dice, esto se logró establecer centros urbanos planificados, ¿ya? Planificados. Redes de intercambio y una administración centralizada sin necesidad del uso de cerámica ni la guerra como elemento de expansión. Su economía se basó en la pesca, en el intercambio de productos y el trabajo colectivo. Estamos hablando prácticamente de una civilización que aún no tenía de repente un ejército, un aspecto militar, no había cerámica, no había guerra, la economía era en la pesca, y acá podemos evidenciar que tenemos tres sociedades que son costeras, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta correcta? Porque aquí está el detalle, docentes, para poder analizar dónde está, como diría, la trampita. Vamos a ponerlo acá de otro color. Dice, primeras civilizaciones en el territorio andino. Caral, ¿Cuál sería la respuesta? La la A, A. me dice la profesora María, muy bien, profesora Edith también me dice la A, y en efecto, ¿no? Aquí claramente la respuesta es la A, porque es una de las primeras civilizaciones en el territorio andino, ¿no? Luego ya Paracas se ha ido desarrollando en la parte del periodo, en un horizonte temprano, un poco ya adelantado, un poco más adelante, además porque los Paracas sí dominaron lo que vendría a ser la cerámica, la textilería, lo vemos también en sus tumbas, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, no tenían ni militares ni cerámica. Y en el tema de los Nazca nos hace referencia que si bien es cierto, ella es parte ya mucho más extensa del intermedio temprano, ahí al momento lo descartamos porque no es una de las primeras civilizaciones. Es una civilización que ya estaba bastante, en un periodo bastante avanzado y tenía una cerámica bastante pictórica. Vemos que tenían las líneas o geoglíficos como centro ceremonial también, ¿no? Y es una cultura que también tiene gran cantidad de restos alfareros. Por lo tanto, la respuesta es nuevamente les repito, colegas, a veces hay palabritas o frases que encajan y nos facilitan mucho el trabajo para llegar a la pregunta. Bien. Vamos a la situación número 5. Profesora María, quisiera apoyarme con la lectura, por favor. ¿Se puede visualizar quizás? A ver, un ratito. Ya. Los estudiantes están buscando información sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Durante la actividad, un estudiante expresa lo siguiente. He escuchado en una entrevista que un investigador dice que Atahualpa nació en Quito. Sin embargo, otro historiador dice que nació en el Cusco. Entonces, no sé si Atahualpa es ecuatoriano o peruano. Entonces, el docente busca retroalimentar al estudiante para que identifique el error del concepto histórico implícito en su comentario. ¿Cuál de las siguientes precisiones es fundamental que el docente aborde en dicha retroalimentación? A. Que los límites territoriales actuales de Perú y Ecuador no existían durante el Tahuantinsuyo y que adjudicar nacionalidades modernas a personajes prehispánicos constituye un anacronismo. B. Que la historiografía oficial ya ha determinado mediante fuentes directas que Atahualpa nació en Cusco, por lo que su verdadera identidad es legalmente peruana. C. Que en el Tahuantinsuyo estaba dividido administrativamente en 4 suyos autónomos, lo que permitía que cada habitante tuviera una nacionalidad distinta según su lugar de nacimiento.
Bien, listo. Muchas gracias, profesora María. A ver, docentes, vamos a repasar aquí la pregunta. Creo que ustedes conocen la respuesta, pero vamos a analizarlo en conjunto para fortalecer también esto que estamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, dice, están buscando información sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ya, durante la actividad, un estudiante expresa lo siguiente. Ya. He escuchado en una entrevista que un investigador dice que Atahualpa nació en Quito. Atahualpa nació en Quito. Sin embargo, otro historiador dice que nació en Cusco. Entonces, no sé si Atahualpa fue ecuatoriano o peruano. Bien. El docente busca retroalimentar al estudiante para que identifique el error del concepto histórico. El error del concepto histórico. Implícito en su comentario. ¿Cuál de las siguientes precisiones es fundamental que el docente aborde en dicha retroalimentación? Bien. Que los límites, a ver, primero docente su respuesta, por favor. ¿Cuál consideran que es la respuesta aquí? Vamos a compartir para ir analizando en conjunto, por favor. ¿Cuál sería para ustedes su respuesta? La AMI. La A, muy bien. Muchas gracias. La A. Entonces, la A. Bien. No me dicen más. Bien. Indica lo siguiente, ¿no? Que los límites territoriales actuales del Perú y Ecuador no existían durante el Tahuantinsuyo y que adjudicar nacionalidades modernas a personajes prehispánicos constituye un anacronismo. Bien, docentes. ¿Qué cosa es un anacronismo? ¿O qué significa, no, esta frase que tanto solemos de repente utilizar con nuestros estudiantes? A ver, no están en proceso de responderme. Recuerden que entendemos por anacronismo a esa idea que tiene o ese error de situar, por ejemplo, un hecho o un concepto o algo que se ha identificado de una época que no le corresponde. Entonces, no podemos decir que en ese tiempo habían países, porque si bien es cierto, como cita más abajo, estábamos en la época de Tahuantinsuyo y cada uno tenía, ¿no? O sea, es cierto, estaba dividido en 4 regiones, pero pertenecía a la misma civilización, al mismo imperio que era el Tahuantinsuyo. Ya, entonces no podríamos hablar de lo que actualmente es, que es Ecuador, Perú, ¿no? Colombia, Venezuela, etcétera. ¿Ya? Luego la alternativa B indica que la historiografía oficial ya ha determinado mediante fuentes directas que Atahualpa nació en Cusco, por lo que su verdadera identidad es legalmente peruana. A ver, aquí hay un doble error, ¿no? Sobre el debate del nacimiento de Atahualpa, si decide aquí que fue peruano o fue de Quito, que es un tema de discusión aún que se mantiene entre los cronistas y los arqueólogos. El calificar legalmente peruano refuerza que de alguna manera el anacronismo que comete el estudiante, ¿no? Porque hay dos. En ese tiempo no podríamos tampoco hablar de lo que ahora es legalmente. Según en esa época legalmente él era peruano. No, porque esta palabra, esta definición para lo que actualmente es, no se definía en esa época. Y la última, que el Tahuantinsuyo estaba dividido administrativamente en 4 suyos autónomos, lo que permitía que cada habitante tuviera una nacionalidad distinta según su lugar de nacimiento. Analizamos nuevamente aquí y sabemos que el Tahuantinsuyo, si bien es cierto, sí estaba dividido en 4 suyos, estos no funcionaban como estados independientes, o sea, modernos, como ahora sabemos, ¿no? Cada uno tiene una función principal, como quizás los gobiernos regionales, ¿no? O peor, que va a otorgar pues una nacionalidad, nos va a decir, mira, tú eres de Chachisuyo, Antisuyo, pero legalmente eres del Tahuantinsuyo, eres un inca. Tampoco, no había esa denominación. Por lo tanto, el concepto de nacionalidad va ligado ya más al Estado-Nación, y es una definición moderna que se aprecia muchos años después. Entonces, los estudiantes aquí, para poder precisar, para poder citar el error histórico o el error del concepto histórico, la retroalimentación más precisa es la alternativa. Entonces, docentes, como citan ustedes también aquí conmigo, la alternativa A.
puedo rayar, A, ¿no? Entonces, es preciso que nosotros también tengamos las palabras correctas al momento de brindar la retroalimentación para poder apoyar a los estudiantes con sus ideas, ¿no? Bien. Situación número 6, o pregunta número 6. Indica, durante una sesión de aprendizaje sobre el surgimiento de las primeras sociedades complejas, nuevamente, surgimiento de las primeras sociedades complejas en los Andes centrales, un docente expone sobre la civilización Caral. Estamos hablando ahora de Caral. Me fui un poco lejos. Caral. Al analizar las evidencias arqueológicas del Valle de Supe, la docente busca explicar la base de su desarrollo económico, hablando de la economía, y la organización de su red de intercambios, con quién intercambiaba estas actividades económicas, productos, etcétera, que pueda tener. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente la dinámica? Y nos vamos. El desarrollo de Caral se sostuvo en una economía puramente agrícola, basada en canales de regadío a gran escala, lo que permitió autoabastecerse de alimentos y bienes suntuarios sin necesidad de recurrir al intercambio con otras regiones andinas. O sea que toda su alimentación fue de autoabastecimiento. ¿Ya? La alternativa B. El auge de Caral dependió de una economía complementaria entre la agricultura interna del valle, enfocada en este caso en el algodón y los mates, y el intercambio con los pescadores del litoral, consolidando una temprana red de comercio. ¿Ya? Recuerden que la docente busca que expliquen los estudiantes el desarrollo económico y la organización de una red de intercambios. La subsistencia de Caral se basó de forma exclusiva en la explotación intensiva de recursos marinos marismeños, utilizando el excedente de la pesca para someter militarmente a los pueblos agricultores vecinos de la cuenca del río Supe. Estimados docentes, de acuerdo al análisis de las alternativas, ¿cuál ustedes consideran que sería la respuesta? La C. La C me indica la docente, muy bien. Los demás docentes, por favor, yo me agradeceré su participación porque eso nos ayuda mucho de repente a debatir, ¿no? Lo que podrían ser las respuestas. Por ejemplo, analicemos la alternativa A. ¿Qué nos indica la alternativa A? Dice, el desarrollo se sostuvo en una economía puramente agrícola, pero analicemos que si bien es cierto, sí manejó canales de regadío, su economía de ninguna manera fue puramente agrícola, ¿no? Ni se abastecieron de manera aislada, porque ellos no vivían en el centro del mundo y de la nada y no había algún canal de conexión, ¿no? Acá en esta pregunta, en esta alternativa, está negando de alguna manera la necesidad de intercambio que pueda tener Caral, ¿ya? Además, en estos restos, que ya podemos ir analizando más adelante, vamos a ver que se han encontrado, por ejemplo, restos de algunos animales marinos. Entonces, si hablamos aquí que solamente trabajó agricultura, eso querría decir que no ha facilitado ni ha recibido pues alimentos del mar, de la pesca, ¿no? De algún otro de intercambio. Solamente ha comido pues vegetales y animales que puede haber desarrollado ganadería. Por eso es que descartamos, ¿ya? Ahora, en la letra B, por ejemplo, hace referencia que de alguna manera se usó pues el algodón, los mates, ¿no? El aprovechamiento del valle donde se encontraron para luego, con el excedente de estos productos, pues hacer el intercambio con los pescadores del litoral, generando pues una red de comercio, ¿no? De intercambio, el famoso trueque, el excedente de alimentos agrícolas y el recibir pues, ¿no? Lo que vendría a ser alimentos provenientes del mar. Porque usted sabe que en la parte de la costa, la agricultura es un poco más compleja de realizarse, a diferencia de cuando estamos en un valle que requiere la tierra rica a través de lo que brinda pues los ríos, ¿no?
Y la C, pues nos indica que solamente habla de que se puede, de que la explotación solamente se dio de recursos marinos y que de alguna manera la pesca ayudó a someter pues militarmente a los pueblos. Si hablamos de que estaban en un valle, ¿no? Entonces, no podríamos citar esto como solamente los recursos marinos como una forma de expansión o por ejemplo, de citar a los pueblos que fueron subordinados para obligar al intercambio para la subsistencia. Se descarta porque de alguna manera no se basa de forma exclusiva, ya que sin el algodón del valle no habrían podido tener redes de pesca también, porque como pescamos a través, pues, ¿no?, de lo que nos brinda el valle, y en este caso es el algodón, ¿ya? Y además que sí fue, y como lo vimos anteriormente, los Caral fue una civilización bastante pacífica. Como vimos al inicio, ¿no? No tenía, pues, grupos militares, no, incluso no tenía cerámicas. Entonces, esta parte, esta característica de someter militarmente a los pueblos queda automáticamente descartada. Por lo que, en este caso, la alternativa B sería la respuesta correcta, ¿no? Porque nos indica que la economía de la agricultura del valle favoreció, ¿qué cosa? El intercambio con los pescadores del litoral, lo que favoreció el desarrollo económico. Bien, continuamos. Aquí, situación 7. Dice, como parte del estudio de las sociedades del periodo formativo superior. Vamos a subrayar acá. Formativo superior. Los estudiantes analizan las diferencias entre las fases de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿no? Como habíamos conversado anteriormente, son periodos de... Ay, no me quedé. Son periodos de la civilización, la cultura Paracas. Espérenme que no me deja. Ya. De la cultura Paracas, ¿ya? El docente busca que los estudiantes reconozcan cómo los cambios en las prácticas funerarias reflejan transformaciones en la organización social, en la organización sociopolítica de esta sociedad. Bien, ¿qué queremos hacer? ¿Qué nos pide la pregunta? ¿No? Dice, ¿cuál de las siguientes precisiones es correcta respecto a la transición entre fases? A ver, estimados docentes, lo que buscamos aquí es que podamos identificar la relación entre, por ejemplo, la arqueología en los patrones de entierro que iban a tener y cómo se iba dando esta evolución para poder cambiar, pues, ¿no? O cómo se genera esta nueva formas de entierro que evidencian este cambio de fases, ¿ya? Por ejemplo, en el periodo de cavernas, hacemos referencia a que las tumbas eran subterráneas, en formas de copa invertida o de botella. En cambio, en Paracas Necrópolis, son cementerios ya rectangulares, masivos, que albergan ya fardos, unos fardos funerarios que son más elaborados, ¿no? Con una complejidad mayor. Entonces, lo que queremos es que evidenciamos el paso de una estructura también social a otra más compleja y que esté más estratificada, ¿no? Mayor nivel, mayor organización. ¿Cuáles son las alternativas? A continuación, pasamos a precisar. Dice, en Paracas Cavernas, las tumbas colectivas subterráneas sugerían una organización comunitaria de carácter más igualitario, mientras que en Paracas Necrópolis, los grandes cementerios rectangulares denotaban una marcada jerarquización y centralización del poder. Alternativa B. En Paracas Cavernas, la supremacía de una casta militar centralizada propició entierros individuales en fosas rectangulares, mientras que en Paracas Necrópolis, el retorno a una teocracia pacífica restableció las tumbas en forma de copa invertida. Nos estamos contradiciendo entre las alternativas. Y la C. En Paracas Cavernas, la adopción del culto chavín eliminó por completo las diferencias sociales en los entierros, mientras que en Paracas Necrópolis la influencia moche generó que los fardos funerarios se restringieran solo a los sacerdotes. Recuerden que los periodos, como están citando, comparando algunas culturas, no necesariamente coinciden con cada una de ellas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Identificar la transición entre las fases. ¿Cómo cambió la manera de enterrar
a sus muertos. Y como les expliqué anteriormente, cuando conversábamos anteriormente, la búsqueda de la cultura, bueno, en Paracas Cavernas, hablábamos de la manera en cómo eran enterrados todos por igual, con las telas, con los telares de varios colores, en copa invertida, en una posición, ¿no? Sentados. Y luego pasan ya a tener fardos funerarios mucho más grandes, rectangulares, donde colocaban todo aquello ya que la persona pues tenía o poseía. Había una diferenciación al momento de enterrar a sus muertos. Entonces, en base a ello, docentes, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? La B. La B, muy bien. Muchas gracias. La B, a ver los demás docentes si me ayudan también. Es importante que también puedan participar para apoyarnos, para compartir. Bien, vamos a citar aquí, vamos a explicar un poco más de lo que vendría a ser la respuesta de la número 7, ¿ya? Por ejemplo, indica acá, la persona nos ha dicho la letra B. Vamos a utilizar otro color, mucho más. Ya, la letra B. Indica lo siguiente, por favor, no pinta, perdón. Ya. La letra B, muy bien. En esta opción, por ejemplo, invierte por completo los datos arqueológicos que podemos presentar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la copa invertida pertenece a Paracas Cavernas, ¿ya? Y además indica que las cavernas daba la información de un entierro rectangular. Y justo cuando explicaba anteriormente, esto se presentó al revés. Cavernas tenía lo que vendría a ser el entierro a través de esas copas invertidas, ¿no? En forma de, así, en posición sentados, con algunas cosas y envuelto en telares. Y en cambio, Paracas Necrópolis se desarrolló por las fosas rectangulares. Por lo tanto, es que descartamos esta alternativa porque la información está al revés, ¿ya? Ahora, en el tema, por ejemplo, de la alternativa A, vamos a analizar lo que es la alternativa A. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis en esa alternativa? ¿No? Las tumbas, si bien es cierto, eran pozos colectivos donde se depositaban los cuerpos de una manera sucesiva, en la manera de cavernas, ¿no? Uno tras de otro fallecía y se iban colocando uno tras de otro. Podemos ver que hay una fuerte cohesión entre la familia, el linaje, ¿no? O sea, no hay muchos temas de distinción social. En cambio, en Necrópolis, el paso a los cementerios rectangulares, subterráneos que hay en esa época, funcionan de una manera distinta. Ahí ya se pueden concentrar, por ejemplo, fardos grandes, rodeados de ofrendas, ¿no? De cosas lujosas, así como enterraban, por ejemplo, a los incas, ¿no? Cuando fallecían, con todas sus collas, sus joyas, todo el material divino que podrían tener de oro. Lo mismo pasaba en esta época de Necrópolis, ¿ya? Denotaba qué cosa. Si tú no tenías muchas cosas honrosas, ¿no? Materiales, te enterraban con lo que tenías. En cambio, aquí sí marca un gran hito social, ¿no? Eran notablemente diferentes el entierro, pues, de sus muertos, ¿no? Aquí ya empiezan a marcar las diferencias. ¿Y por qué no la C o por qué puede ser la C? Porque si bien es cierto, el periodo Cavernas recibe una gran influencia, indica, ¿no? De Chavín, de algunos rasgos. Esto no va a eliminar por completo, pues, las diferencias sociales que existió en las primeras jerarquías que hubo en esto, ¿no? Además que Paracas Necrópolis jamás tuvo influencia en Mocho, o jamás recibió influencia de los moches. Se desarrollaron, sí, simultáneamente, pero ellos estaban en la costa norte, a cientos de kilómetros de los Paracas, ¿no? Por lo tanto, esta influencia no está vinculada. Y la alternativa, entonces, sería la alternativa A, ¿ya? No hay que confundirnos. Para la época de Paracas Cavernas, eran en esas tumbas colectivas, de manera todos igual, la manera sentados,
pues, forrado o envueltos en sus mantas, en posición sentados, ¿no? Y todos en un seguimiento, en un orden común. Y en Paracas Necrópolis hacemos referencia que ya había grandes cementerios rectangulares y que mientras más poder ellas tenían socialmente, más honrosa era tu manera, pues, ¿no?, de enterrarte. ¿Ya? Actualmente no se da tanto así, solo lo vemos después cuando ya ha fallecido nuestro familiar, que podemos hacer, pues, no, su lápida, su tumba, su castillo, su casita, ya dentro, ya, pero en ese tiempo los enterraban con sus cosas, y ahora solamente, pues, enterramos a las personas que queremos con su ropa o en un cajón, ¿no? Bien, continuamos entonces con la pregunta, en este caso, la número 8. Dice, en el marco de una experiencia de aprendizaje sobre el desarrollo del Tahuantinsuyo en el horizonte tardío, una docente explica que la economía incaica funcionaba sin el uso de una moneda circulante, ni de mercados formales basados en el libre comercio. No había mercados formales. Si el docente busca profundizar en el sostenimiento económico del imperio, ¿cuál de las siguientes descripciones de los principios de reciprocidad y redistribución es correcta? Indica aquí, vamos a colocar este color. La reciprocidad era el tributo obligatorio en productos agrícolas. Tributo obligatorio en productos agrícolas, que los curacas entregaban directamente al Inca, mientras que la redistribución consistía, en la división equitativa e igualitaria de todas las tierras del imperio entre los Hatunrunas. ¿Será cierto eso? La reciprocidad se limitaba, a los intercambios comerciales por trueques realizados entre diferentes etnias aliadas. O sea, por trueque. Intercambios comerciales limitados, intercambios comerciales. Mientras que la redistribución era el mecanismo por el cual el Inca eximía del trabajo físico a las poblaciones que se sometían pacíficamente. ¿Ya? Vamos analizando. E indica luego, la reciprocidad consistía en la ayuda mutua obligatoria entre los miembros del AIU, mientras que la redistribución era la facultad del Estado Inca en concentrar los excedentes en las colcas, esos almacenes gigantes, para repartirlo a los AIU según sus necesidades o lealtades. Si recordamos, por favor, para analizar, estimados docentes, ¿qué cosa era la reciprocidad? ¿No? Era la prestación de servicios mutuos y de la fuerza de trabajo que estaba interconectada, ¿no? Todos los miembros tenían este trabajo, esta forma de trabajo que facilitaba y apoyaba a todos, ¿no? Se apoyaban entre ellos, era un servicio mutuo. En la redistribución era la gestión estatal de los excedentes acumulados. Al conocer esta información, ya sabemos la respuesta. Porque simplemente la pregunta las alternativas están orientadas a reconocer qué era la reciprocidad y qué era la redistribución. Entonces, estimados docentes, antes de proceder de repente a explicar las alternativas, ¿alguno sabe cuál vendría a ser la respuesta? La profesora Marfil, la C, la C, la C. La C. La C. Muy bien y muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Es importante reconocer por qué vendría a ser la C. Pues en la alternativa, por ejemplo, en la alternativa B, nos cita, ¿no? Que la reciprocidad vendría a ser este intercambio comercial por el trueque, no me limita, no me indica que realmente es la reciprocidad, que vendría a ser la prestación de servicios, y no me habla del intercambio comercial entre las etnias, por lo que tal tenemos que descartar.
Y en la alternativa A nos indica que era el tributo obligatorio de productos agrícolas. Y sabemos que no era algún tributo, no era algo físico que teníamos que dar, sino que era el trabajo que se producía entre cada uno de los miembros de la AIU, que estaba bajo la supervisión, pues, ¿no?, del Estado Inca o de toda la organización Inca, ¿no? Entonces, por lo tanto, la alternativa que aquí nos representa es la alternativa C, ¿sí? Entonces, como podemos ver, hay conceptos importantes que debemos siempre recordar, siempre analizar, comparaciones específicas sobre este periodo de prehispánico que nos va a ayudar mucho a poder dar un buen examen, a brindar las respuestas correctas sobre el área de ciencias sociales. Siento que no ha estado muy complejo, que la mayoría de ustedes ha acertado en las preguntas que han podido responder y en verdad se les agradece en la medida de lo posible su participación. Así que, estimados docentes, no sé si tendrán alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos trabajado. Si no, también les pediría que puedan registrar su asistencia al taller del día de hoy. Bien, listo, estimados docentes, muchísimas gracias por su participación, por su apoyo. En este taller vamos a seguir reforzando temas históricos y relacionados a las casuísticas. ¿Sí? Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.